Mi bebé está muy congestionado de moco. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la congestión nasal es importante manejarla, importante tener tranquilidad de que no va a pasar nada grave si la aprendemos a manejar adecuadamente. ¿Qué es congestión nasal? Es precisamente como su nombre lo dice, la nariz, ¿cierto? Las coanas por dentro del bebé o la bebé están inflamadas y empieza a producir la famosa rinorrea o el famoso moco. Puede ser un principal síntoma de inicios de algún proceso respiratorio. Recordar que la vía respiratoria empieza por la nariz. La nariz tiene una función, ¿cierto?, de calentar el aire, atrapar las partículas para que el aire llegue en un proceso más puro hacia nuestros pulmones y empecemos todo el proceso de oxigenación y el proceso de respiración. Cuando empiezan esas infecciones respiratorias, una de las principales manifestaciones es la producción de moco. Ustedes van a ver que nosotros como pediatras o yo en mi consulta le pregunto siempre a los papás cómo es ese color del moco, si es verde, si es blanco, amarillo, transparente. Eso te da a ti o te determina en qué día vamos del proceso de la infección, ¿cierto? Y nos va también una claridad como hacia dónde podemos identificar si estamos en un proceso viral, bacteriano o junto con otros síntomas. ¿Qué hay que hacer? Hay que controlarlo, hay que tener la limpieza nasal, que es lo principal. Hay congestión, está lleno de moco, lo principal hay que limpiarlo, ¿cierto? No vamos a utilizar productos no recomendados que, por ejemplo, obstruyan más la nariz. No podemos utilizar objetos grandes, ¿cierto?, como peras o tubos que se usan para sacar mocos grandes, sino siempre adecuado para la edad del niño. Lo primordial es la solución salina, ¿cierto?, o una solución tónica de mar que nosotros utilizamos, que lo que hace es producir una adecuada limpieza o una presión adecuada. Hay muchos productos para esto, hay que siempre consultar con el pediatra para saber cuál es el mejor y el adecuado para la edad del paciente, el niño o la niña. Pero hay que tener en cuenta que si vamos a utilizar lo principal, que es el lavado nasal con suero fisiológico, que normalmente utilizamos con las jeringas, ¿cierto?, sin agujas, el niño tiene que estar siempre sentado de medio lado, nunca acostado, porque pues vamos a tener una obstrucción o posiblemente pronto una aspiración y producimos una broncoaspiración. En recién nacidos o bebés de meses hay que consultar con el pediatra cuál es la adecuada técnica para tener una mayor claridad de cómo realizar el proceso. Pero lo mejor es utilizar goticas de suero fisiológico, suero nasal o un spray de bebé nasal que va a ayudar a solventar esta producción de moco. También los niños que sufren de otitis o de infecciones respiratorias recurrentes, no se recomienda utilizar ese lavado de jeringa, ¿cierto?, porque hay un tubito conectado de nuestro oído hacia la nariz y si nosotros hacemos compresión y depende de la recurrencia que hacemos esos lavados, pues vamos a generar un riesgo de alterar ese tubito y empezamos con las disfunciones tubáricas, ¿cierto?, y empezamos con otitis recurrentes y ahí alteramos todo el proceso de audición de los bebés. Entonces siempre hay que consultar, para eso estamos los pediatras somos amigos de ustedes y nos volvemos los guías de la crianza y manejo de los bebés. Entonces consúltenos cuando tengan mocos, nosotros vamos a enseñarles cuál es el proceso adecuado, cuál es la técnica adecuada y cuál es el medicamento más seguro que tenemos que usar. Hay bebés o niños que empiezan a producir bastante moco verde, ¿cierto? Lo mejor es control rutinario de este moco porque puede presentar obstrucción o en la mitad de la noche hay que tener mucho cuidado. Duerman con esos niños cuando están con mucho moco, lo que llama uno asociado a una gripa posiblemente inicial, para evitar que se obstruya, porque esos niños se obstruyen tanto de moco que en la mitad de la noche llegan a vomitar. Ahí cuando uno está lleno de moco, pues la única forma de que lo expulse es vomitando, entonces es el famoso vómito con flema que produce, pero hay que tener cuidado para esta limpieza. Cuando consultar o que sea un signo de alarma, los mocos, finalmente los mocos no es de preocupar, pero cuando ustedes ven que altera el patrón respiratorio en los niños, ¿cierto?, que empiezan con dificultad a respirar rápido, que no les entra oxígeno, con esa sensación de ahogo, labios morados, huecos en el tórax que nosotros llamamos tirajes, o en el cuellito huequitos, o ruidos feos al respirar, hay que consultar a un servicio de urgencias.
A veces cuando los niños están muy obstruidos acá nasal o tienen mucho moco o inflamación de sus coanas, ¿cierto? Empiezan los ronquidos, pero el ronquido no es un signo de alarma, pero sí es importante que le mencionen a su pediatra porque puede estar asociado a inicios de alguna patología de otorrinolaringología como la rinitis alérgica o atresia de coanas, que es algo a veces común en los recién nacidos que tiene que manejarse adecuadamente. Finalmente, cuando hay mocos, la mejor solución es limpiarlos. Recordar que los niños más chiquitos, bebés y lactantes, pues no tienen el reflejo de sonarse. Ellos no van a expulsar ese moco por su propia cuenta, sino son los papás los encargados que tienen que hacer una higiene nasal rutinaria con un adecuado producto. Entonces, tener en cuenta estos tips y recordar pues que no es una alarma importante la principal salida de moco, sino si está asociado a otros síntomas respiratorios, porque los mocos puede ser el inicio de alguna infección. Entonces, si está asociado a fiebre, a vómito o dificultad para respirar, hay que consultar a un servicio de urgencias.